7 de la mañana con 10 minutos, como lo habíamos adelantado, ya se encuentra con nosotros en nuestro segmento de entrevistas Juan Zapata, ministro del Interior. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, la invitación. Siempre es un honor poder conversar con el pueblo ecuatoriano y un saludo a todos. Ministro, justamente conversábamos, parecería ser que este feriado hubo bastante calma en el tema de seguridad. Bueno, mire, nosotros planificamos el feriado justamente con varios operativos, ¿no? Tuvimos más de 48.000 policías, estuvimos 100% activados en todo el territorio ecuatoriano, en donde se colocó el personal operativo en playas. Era importante darle la tranquilidad, sobre todo a Montañita, Manta, porque tuvimos dos temas puntuales y a veces nosotros hemos sido absolutamente claros. No era un tema de Montañita, no era un tema que se originaba esta violencia criminal en Montañita, era un tema que usted sabe, entre rivales de bandas, obviamente querían victimar a Morro, que era el brazo derecho de Fito, y ese evento se hubiera ocurrido en cualquier lugar a donde él se trasladaba. Se trasladó a Montañita y lastimosamente en esta guerra tan ya sin códigos que se están dando entre los GDOs, se produjo lastimosamente este evento que tuvimos en Montañita. El caso de Manta es un caso similar. Asesinan a este ex agente civil de tránsito en Guayaquil, lo trasladan a Manta para el velorio y nuevamente con estos guerras por tema de drogas, inclusive ahí se da el evento en Manta, pero no es un tema que se estaba dando por situaciones en Manta. Sin embargo, nuestra orientación estaba a hacer operativos en todas las playas ecuatorianas. Creo que la ciudadanía supo reconocer la presencia policial, la presencia de Fuerzas Armadas. No tuvimos incidentes. Y también los ejes viales. Yo mismo recorrí desde Quito hasta por la vía Loac Santo Domingo, tomamos el Carmen, fuimos hasta el Chone y muy buena presencia de policías en las vías, lo cual ha dado que tengamos estos resultados que nos alegra, que la ciudadanía tenga tranquilidad. ¿Cómo se encuentra la situación en El Oro? Entendemos que también este fin de semana se registró una balacera ahí. Así ahí hubo lastimosamente un evento en una barbería, estamos justamente en investigación, 2 fallecidos, y también todo apunta a justamente estas situaciones que lastimosamente lo estamos viviendo. Vuelvo a insistir, con lo que en el feriado, mire, en el feriado hemos decomisado cerca de 4 toneladas de droga, ¿no? Se han incautado cerca de 4 toneladas de droga, con lo cual a las 83 que teníamos registradas son 87 toneladas. Esta misma, digamos, lucha de territorios por tema del microtráfico, estas luchas de rutas, estas luchas de determinación de poderes, inclusive de economías ilegales, hacen que tengamos estos protocolos ahora, estos enfrentamientos entre GDOs que ya no están respetando códigos, porque mire, antes muchas veces la muerte era selectiva, ahora ya no hay códigos, disparan a mansalva, de manera criminal, y eso es lo que a veces son los impactos, porque mire, nosotros tenemos lo que se llaman estas victorias tempranas, ¿no? Vamos generando golpes, mire el caso de Esmeraldas, mire el caso de Durán, estamos operando en este momento. Esmeraldas, creo que el mismo presidente de la Cámara de Turismo supo reconocer ya la tranquilidad que está viviendo la ciudad. Pero lastimosamente, cuando hay un evento de estos que está relacionado, vuelvo a insistir, por este enfrentamiento de bandas, nos altera sobre todo lo bien que vamos llevando algunos temas de seguridad. Pero, ministro, ¿cuál es la estrategia entonces para apuntar precisamente ahí? Como usted ya lo ha dicho, por ejemplo, tuvimos en Manta, en el velorio, una balacera y, como usted dice, indiscriminadamente llegan a disparar. También lo tuvimos de Montañita, ahora lo tenemos en El Oro. ¿Cuál es la estrategia entonces para que eso no se produzca y que incluso haya estas víctimas colaterales? Es que es bastante complicado el poder, vuelvo a repetir, anticiparnos a hechos de grupos delictivos. Miren, por ejemplo, lo que pasó en Manta, cuando un grupo de sicarios viajó a un hotel, se alojó en un hotel de Manta porque querían victimar a miembros de un GDO. Este GDO se les adelanta y les atacan en el hotel. ¿Cómo podemos nosotros poder determinar aquello? ¿Cómo está funcionando ahí la inteligencia policial? Mire, inteligencia policial, hemos prevenido muchos incidentes, muchísimos, pero lastimosamente esos no se cuentan ni se ven. Salen los que salen, obviamente, de la investigación de inteligencia policial, pero es muy difícil porque también buscamos todas las estrategias, pero a veces dependemos de actos puntuales como estos, ¿no? Como el tema mire, siempre el caso de Morro, por ejemplo. Nosotros estamos atrás y sobre todo estamos activados porque a lo mejor eso va a generar una reacción. ¿Dónde, cuándo y cómo es lo que tenemos que saber, y es lo complicado también?
Muy bien, y ahora estamos a pocos días, me parece que un día ya se nos de que se termine el estado de excepción, el 31, de que culmine el estado de excepción. ¿Se ha pensado entonces renovarlo? El día de ayer veía una cifra, incluso en Manabí, que no estaba con estado de excepción, pero le pregunto si es que incluso se incluiría a esta provincia 301 asesinatos en lo que va del 2023. ¿Cómo van a funcionar? ¿Se va a renovar este estado de excepción? ¿Se incluirían más provincias? Bueno, nosotros el 31 terminaríamos el estado de excepción, con lo cual el primero habría que hacer el balance, ¿no? Sin embargo, hasta el momento todas las provincias que están en estado de excepción han tenido... A ver, nosotros trabajamos en 4 objetivos, ¿no? El primero, que era la localización y captura, ya no solamente de blancos de alto interés, sino de mediano interés. ¿Cuáles son estos de mediano interés? Aquellos que generan la violencia en los territorios, los del microtráfico, los sicariatos, y en eso nos ha ido muy bien. Hemos capturado bastante, se han dado golpes y le voy a dar exactamente, pero bueno, vamos por orden. El segundo es justamente el tema de las vacunas de extorsión. En eso hemos tenido un éxito muy importante. Muchísimas de las bandas dedicadas a la vacuna de la extorsión han sido desarticuladas y están ya a órdenes de la justicia, ¿no? El tercer punto era justamente la concentración dinámica, estos operativos masa a través de puntos, digamos, móviles, que nos da también esa percepción que la gente mire a las fuerzas del orden en lugares críticos y no críticos. Es decir, me refiero a aquellos, estamos interviniendo, por ejemplo, el caso de Guayaquil, en 4 distritos, Florida, Distrito Sur, Prosperina y sobre todo Pascuales. Pero también tenemos que tener operativos móviles, digamos usted, en centros comerciales, en terminales terrestres, que la gente vaya y sienta la tranquilidad de que están las fuerzas del orden en el territorio. Y sobre todo el otro era el de homicidios, el de muertes violentas, homicidios intencionales. En el caso de Guayaquil tenemos todavía, en la comparación, al momento ya estaríamos hablando de 55 días. No, 58 días prácticamente. Sí. Es decir, está actualizado hasta el día de hoy. Mire, tenemos un 5% de reducción. Antes del estado de excepción tuvimos 412 muertes violentas, hoy tenemos 392, hay una reducción de 20 muertes violentas o el 5% en porcentaje. En el caso solo para dejarlo claro, 412 muertes violentas por 58 días antes del estado de excepción, comparado con los 58 días que va el estado de excepción, hay esa reducción. Okay. Y en el caso de los ríos tenemos el 15%, 115 tuvimos antes, ahora 98, esto traducido a un número, a un valor absoluto son 17, y en el caso de Santa Elena tenemos una reducción del 19%, en el valor absoluto son 7, lo que significa que hemos tenido hasta el momento 44 muertes violentas menos en el estado de excepción. ¿Qué es lo que va a determinar que nosotros continuemos o no? Es el Gabinete de Seguridad. El señor presidente está, como ustedes saben, viaja hacia Brasil por un tema de presidencial allá. Sin embargo, nosotros analizaremos aquello, porque ¿cuál es la parte importante del estado de excepción que la norma ordinaria no nos permite? Es el que podamos ingresar a viviendas sin necesidad de orden de autoridad competente. Y eso permite que en algunos casos que tenemos una línea ya absolutamente concreta podamos hacer allanamientos y podamos generar las detenciones. No, mire, hasta el momento se va a realizar este gabinete de seguridad? Tendría que ser el miércoles o el martes a más tardar, porque ya tendríamos que dar la noticia máximo miércoles tarde o el jueves en la mañana. Sin embargo, también para terminar, Andrea, mire, tenemos 3.005 detenidos en estas 3 provincias, tenemos 562 armas de fuego incautadas, 479 armas blancas, tenemos, sobre todo lo que nos ha preocupado también son 56 toneladas de droga, ¿no? Es absolutamente un número altísimo, y lo que nos ratifica que estas provincias justamente están en la ruta de la droga, pero ha habido un buen trabajo de la Policía Antinarcóticos y de la Policía, de los equipos de investigación y de los equipos tácticos. Pero algo que también es importante es lo que yo les decía, la desarticulación de 89 grupos de delincuencia organizada que están a órdenes de la justicia y que nos ha llamado también la atención, Andrea. Mire, muchos de los hemos hecho de los detenidos, muchos tienen hasta 12 detenciones. Algunos detenidos en este estado de excepción son los que cayeron detenidos en noviembre en el otro estado de excepción. Entonces me pregunto cómo salen. También es necesario que analicemos aquello, porque si la policía hace su trabajo, necesitamos también el complemento fundamental. Y eso ya lo hemos venido diciendo varias veces, cerca de 3.000 municiones. Y en eso, precisamente para no desviarnos de ese tema, ¿han ustedes tenido entonces diálogos ya en el tema de justicia con las autoridades judiciales para que precisamente no ocurra aquello? Bueno, nosotros tenemos una mesa con la Corte Nacional de Justicia.
En Guayaquil se reunió también el Consejo Nacional de la Judicatura con algunas autoridades y es lo que les hemos venido pidiendo siempre, o sea que generemos ese complemento fundamental, porque yo no me explico cómo GDOs porque mire, los 175 blancos de mediano interés que se capturó en Guayaquil, que fueron responsables inclusive de actos terroristas con los coches bombas, todos fueron evidenciados, pero algunos resulta que ahora tenemos nuevamente detenidos en este estado de excepción. Entonces la policía hace un trabajo enorme, tenemos enfrentamientos a bala, hemos tenido 34 procedimientos y eso sí, Andrea, lo quiero volver a ratificar y es un mensaje firme y fuerte. En los 34 procedimientos que nosotros hemos venido diciendo, ante amenazas letales seguirán existiendo respuestas letales. Y hay 34 valientes policías que hicieron uso de su arma de fuego y han sido abatidos 34 delincuentes. Y en esa línea vamos a seguir. Afortunadamente en estos casos no hay ningún policía que esté privado de su libertad porque se evidenció que fue en uso legítimo de la fuerza, pero necesitamos el complemento de las decisiones judiciales que hemos visto mejoras, sí. Ya hemos visto, por ejemplo, en Esmeraldas, ¿no?, el caso de estos cabecillas de bandas que cayeron en estos últimos golpes que hemos dado, que ya están con prisión preventiva. El caso del comandante Pullas es fundamental también decirlo, el caso de Calvo. Sin embargo, a nosotros todavía nos queda en el ambiente esa liberación de Elvi, ¿no? Ministro, ¿cómo continúan este proceso para la adquisición de equipamiento? ¿Cómo continúa también este mantenimiento que se tenía previsto para algunos vehículos de la Policía Nacional? A ver, hay dos temas, Andrea, que hay que ser claros, ¿no? Nosotros tuvimos la escisión, es decir, la división entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Yo llegué a finales del último trimestre del año anterior y obviamente todavía ese proceso de decisión se venía dando. Una vez que ya tuve la gobernabilidad en el Ministerio del Interior, levantamos un proceso que estaba parado por muchos años, que era el mantenimiento de 1.500 vehículos, que es la repotenciación, que a veces también en las redes sociales existe esa mala intención. Nunca dijimos son vehículos nuevos, son vehículos repotenciados que usted ve salen como nuevos porque el procedimiento y sobre todo salen pintados pero arreglados todas sus fallas mecánicas, inclusive motores y todo lo demás. Eso es un presupuesto de cerca de 5 millones que ya nos da un oxígeno, porque estas 1.500 unidades es el oxígeno hasta que venga la renovación de los vehículos que esperemos. ¿Cuándo debería ser? Tienen que llegar antes de que obviamente el Gobierno Nacional entreguemos este periodo. El presidente ha sido absolutamente claro con los ministros. Tenemos que hacer en 6 meses lo que teníamos previsto para 2 años y todos los ministros al territorio, y así estamos trabajando. Por lo tanto, eso estoy mucho más seguro que entregaremos en los tiempos previstos. El otro proyecto que era de 110 millones, que también estuvo parado por muchísimo tiempo y venía inclusive del gobierno anterior, la construcción de 85 UPCs y 6 VCs están ya en marcha y estamos con una hoja de ruta. Nos costó destrabar eso y ya está en marcha la construcción. ¿Estos a los que usted les llamaba cuarteles medianos? Esos son otros. Esto es un proceso que venía inclusive del gobierno anterior. Son 85 UPCs y 6 VCs en zonas críticas. Eso ya tenemos una hoja de ruta de entrega de 35 UPCs a finales de julio, las otras en un mes, y las otras tienen que estar antes de nosotros entregar la administración. Y las VC sí, por ser un tema mucho más complicado, en marzo del 2024. ¿Cuándo nace los cuarteles intermedios? Recuerde usted, Andrea, que nace esto en noviembre, cuando tuvimos los ataques terroristas, en donde hacíamos un análisis que las UPCs ya no tienen sentido en zonas críticas, en zonas violentas como por ejemplo Prosperina. Ahí nace el concepto del ¿Y cómo cuartel? Va digamos, la construcción? Va bien porque ya tenemos toda la parte técnica, tenemos ya toda la parte, digamos, precontractual. Y estamos ya, obviamente, llegando a la siguiente fase. No van a ser 20, van a ser 10 para este año y las 10 se presupuestaron para el año siguiente. El presidente nos dio el presupuesto en 10 minutos, pero obviamente hay que cumplir todos estos procesos. Tema de chalecos, que también es una inquietud bastante importante para nosotros, primero para nuestra institución y para la ciudadanía. Mire, este proceso empezamos nosotros a finales de enero. Recuerde que yo llegué último trimestre del año anterior, por lo tanto tengo que ejecutar el presupuesto de este año. Ese presupuesto son 33 millones, iniciamos a finales de enero. Hemos terminado ya la etapa precontractual y estamos en la etapa contractual, y creo que en estos días, en estas horas, ya se hará la adjudicación por fin. Y ¿De cuántos chalecos serían? Son 52.000 chalecos para todo el personal operativo a nivel nacional. Y sobre todo es importante esto, porque hemos pedido un chaleco
que cumpla con garantizar la vida de nuestros policías. Estamos siendo atacados no solamente con armas 9 milímetros, sino con 2.23, con 5.56 de arma larga, por lo tanto tiene que ser un chaleco que cumpla con esas características. Por eso es que pedimos en esta adquisición una certificación que, si bien cierto, es americana, es compatible en todo el mundo, que garantiza que el chaleco sea el mejor que existe. ¿Se adjudicaría entonces en estas horas y para cuándo ya entonces se la tendría? Ahí viene el otro tema. Por eso yo le decía y les pedía yo a la asamblea, una asamblea que se dedicó a otras cosas y no a darnos lo que necesitamos. No es posible que en estos tiempos, policía y fuerzas armadas, jugamos con las mismas reglas de juego que, por ejemplo, a lo mejor un municipio pequeñito por ahí de alguna provincia que no tiene las necesidades y las urgencias de adquirir como nosotros. Y cumplimos todo este procedimiento engorroso y mire todo. Una vez adjudicado, mire, 15 días tiene la empresa para firmar el contrato. ¿Por qué? Porque tiene que ver garantías. Estamos tratando de que a la que se le adjudique, yo al menos no me dedico a esos temas, hay un comité, yo lo que sí hago que todo se cumpla bajo la norma de honestidad, con veedurías, estamos con veeduría del Consejo de Participación, que me tocó hacer doble insistencia para que nos pongan la veeduría y también una veeduría externa de presidencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que pedirles? Que acortemos esos tiempos. Y ahí viene el otro tema. Lo que necesita Policía y Fuerzas Armadas no es que usted va como a la farmacia, da el dinero y le entregan. Hay herramientas como estas que no es que las tienen en stock, porque también tienen que ajustarse a los pedidos. A los requerimientos. Entonces, una vez que se firme este contrato, lo que les estamos queriendo solicitar, que en 30 días nos entreguen una entrega parcial y ojalá en 60 días se nos entregue ya absolutamente toda la dotación. Entonces, en esa línea estamos, hemos corrido, pero hay que jugar con las reglas de juego del dinero público, ¿no? Por honor al tiempo, quisiera cambiar rapidito de tema. Este fin de semana hubo un golpe, entendemos, ministro, la detención de un ex cura, si nos podría dar un poco más de detalle, que se dedicaba presuntamente a la trata de niños, específicamente en el tema sexual. Así es, un hecho que ha conmocionado a la ciudadanía, un ex cura que lastimosamente con niños de 3, 6, 9, 8 y 9 años, algo que es repudiable. La policía ha dado un buen golpe con esta detención, está puesto a las órdenes de justicia y nosotros entregaremos toda y contribuiremos con toda la información que tenemos para que este mal sacerdote, esta persona que ni siquiera merece sacarle fotografiado con la vestimenta de sacerdote, porque lo que al menos de la información que tengo es horroroso lo que hacía, pues se ha sancionado con el máximo. ¿Cómo operaba, ministro? Bueno, aquí en la ciudad de Quito. En diferentes sectores, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros entregando la información, pero sobre todo aprovecharse de niños en su calidad de menores que quizás muchas veces son engañados. Es algo que indigna. Así que esperemos que la justicia también le caiga con todo el peso de la ley. ¿Operaba solo, ministro? Es muy difícil que opere solo, pero sin embargo ya es la investigación y la autoridad competente la que decida. Lo importante es que está detenido y sobre todo está puesto a órdenes de la justicia y es un buen trabajo de la Policía Nacional. Perfecto. Y finalmente, ministro, la semana pasada conocimos que desde el Consejo de Participación Ciudadana se lo convocó a usted para que rinda pues su versión respecto de lo que se ha ejecutado en el Ministerio del Interior. Usted, y se ha informado, no asistió a esa convocatoria, va a asistir a las siguientes que se le haga porque ya se ha adelantado que se le volverá a convocar. Mire, yo creo que el país necesita gobernabilidad. Ya lo que pasó con la Asamblea debe darnos un claro ejemplo que el país está hastiado de que las instituciones estén en estos confrontamientos absurdos. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene la competencia de hacer lo que quería hacer con el ministro del Interior, ni tampoco tiene la competencia de fiscalizar los decretos del presidente de la República. Para eso está la Corte Constitucional. En el caso mío, cualquier ciudadano no me puede pedir la audiencia pública, pero lo que dice claramente el artículo 73 y el artículo 74 dice: la habilitación de dicha audiencia corresponde a la autoridad responsable de esa institución. En ese caso, la autoridad responsable es el ministro del Interior. Entonces, yo le acepto al ciudadano que me pida la audiencia y le digo el día, la hora y quién le atiende. Puede ser el ministro o lo puedo delegar, porque mire lo que dice el artículo 74 de la misma ley: la solicitud de audiencia pública deberá ser atendida por la autoridad correspondiente. Y en el inciso final expresa: la autoridad pública, para cumplir con la audiencia pública, podrá delegar al o los funcionarios correspondientes, o lo puede hacer de manera directa. Por lo tanto, ese es el procedimiento, pero lo que se quiso hacer ahí es un tema que yo no lo entiendo. El ciudadano muy vinculado a
a una agrupación política, tratan de cambiar la ley. Pídame, y es más, yo le respondí por un oficio y sin embargo se fue allá a generar algo que ya la gente está cansada de ver eso. Nosotros, mire, cuando yo fui a la asamblea, que sí tenía la obligación de ir porque la asamblea sí fiscalizaba a los funcionarios, tuve 36 llamados de la Asamblea Nacional. En un día tuve 5 llamados, mi querida Andrea, y yo tuve que ir a 5 comisiones distintas. Tuve más de 136 pedidos de información y los cumplí, porque yo sé exactamente a dónde debo ir y a dónde veo que son situaciones que van por otro camino. Así que le pido al Consejo, la gente, más del 80% estuvo de acuerdo con la muerte cruzada porque estuvo cansada de estas polémicas entre instituciones que tienen que trabajar por la ciudadanía. La ciudadanía nos quiere vernos unidos trabajando por temas sensibles como la seguridad, así que evitemos de perder el tiempo y de generar estos shows que no tienen sentido. Yo les invito a trabajar de la mano y tendrán todo el ministerio abierto. Así que a los ciudadanos, hagámoslo, yo cumpliré y nosotros estaremos siempre cumpliendo la norma. Ministro, muchísimas gracias por su presencia en Noticias City. Gracias, mi querida Andrea. Conversábamos con el ministro del Interior, Juan Zapata. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque al volver tenemos más información.